Vamos a estudiar hoy, nosotros tenemos una serie que estamos desarrollando, que está ahí en el canal de YouTube. Vamos a continuar con esa serie que se llama Generalidades de la Biblia. Y estamos hablando de generalidades de los libros de la Biblia, libro por libro. No entramos a desarrollar un tema específico, pero sí entramos a hacer referencia a todos los libros de la palabra de Dios. Así que seguimos con esa tarea porque nos faltan muchos libros. Y hoy vamos a tener generalidades del libro de Santiago. Generalidades del libro de Santiago. Si hay un libro, lo hemos dicho, que es pragmático, es el libro de Santiago. Miren, mis hermanos, a veces uno en su caminar como cristiano se ve o se siente enredado. No sé si a usted le ha pasado. Usted se siente como patinando, como enredado, como que no avanza, como que usted dice, pero ¿qué pasa? Pues el libro de Santiago es el libro que usted debería correr a leer y a estudiar en profundidad, porque este es un libro supremamente pragmático, es muy práctico. Este libro es supremamente práctico en lo que dice y en lo que manda el Señor a través de este libro. Entonces, cuando usted necesite cosas prácticas, soluciones prácticas, libro de Santiago. Cuando usted necesite una palabra donde Dios le hable muy práctico, muy concreto, muy conciso, a veces la gente le dice a uno en consejería, yo quiero que Dios me hable claro, preciso, conciso. ¿Qué quiere que yo haga? Libro de Santiago. De los 4 hombres en el Nuevo Testamento que se llaman Santiago, solo uno es comúnmente como reconocido y aceptado autor de este libro de Santiago. Y es el que se conoce como el medio hermano del Señor Jesucristo. Él escribió esta epístola. Inicialmente Santiago rechaza, como medio hermano, rechaza al Señor Jesucristo como Mesías. Es decir, cuando el Señor inició su ministerio, Santiago no lo reconoció como Mesías. Santiago lo rechazó. Y tiempo después, él creyó y él aceptó la palabra, el evangelio, y aceptó el hecho de que el Señor Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, con el tiempo se vuelve un líder clave en la iglesia de Jerusalén. Y fue llamado una de las columnas de la iglesia junto con Pedro y Juan. Es decir, que Santiago llegó a ser y a ocupar un papel muy importante. Yo le digo algo. El mundo, las iglesias, están llenas de gente que quiere servir a Dios, manifiestan un deseo, un amor, bueno, en fin, mil cosas, pero solo llegan a desarrollar un servicio, un llamado real y genuino, cuando ese servicio es sacrificado, cuando ese servicio
se entiende que el servirle a Dios es sacrificio, es morir y es renuncia. De lo contrario es muy difícil. Santiago entendió esto y llegó a ser reconocido como Santiago el Justo. ¿Por qué? Por la devoción que él tenía hacia la palabra. Él fue martirizado. Y de acuerdo al historiador del primer siglo, Josefo, en el año 62 después de Cristo, fue torturado hasta la muerte. Entonces, este hombre es usado por Dios para escribir un libro maravilloso. Si hay un libro que hace una tremenda referencia al Sermón del Monte, es el libro de Santiago. Tiene más de 20 referencias al Sermón del Monte. Y esto es algo muy, muy interesante. ¿Quiénes eran los destinatarios de este libro? Todos los judíos que habían sido dispersados. Cuando Esteban, como lo narra el libro de los Hechos, en el capítulo 7, fue martirizado, esto asustó profundamente a los creyentes. Y muchos de ellos, por causa de esta situación, se dispersaron, huyeron y dijeron, no, si esto es así aquí, nos vamos a radicar, nos vamos para otro lado, aquí no nos quedamos. Entonces fueron dispersados. A esos judíos fue dirigido históricamente el libro de Santiago, precisamente a ese libro. Por eso es que este libro de Santiago, en más de 15 oportunidades, hace referencia a los hermanos eh, como hermanos que están ausentes. No utiliza esa palabra exactamente, pero sí utiliza la palabra hermanos. Hermanos. Bueno, Santiago escribe un libro que en su contenido es tradicionalmente muy judío. Eh, por ejemplo, utiliza términos que eran 100% judíos. La palabra congregación, la palabra sinagoga y bueno, las más de 20 referencias al Sermón del Monte que encontramos en el libro de Mateo hacen que este sea un libro con una profunda raíz judía. Ahora, hay dos doctrinas que Santiago toca. Y aquí es donde este libro tiene que empezarle a generar a usted y a mí una profunda reflexión. Uno de los grandes problemas de la gente que dice ser creyente hoy es la intermitencia con Dios. A veces sí, a veces no. A veces escuchamos, a veces no. Cuando nos sentimos mal, escuchamos. Cuando nos sentimos bien, escuchamos. Cuando no tenemos ganas, pues no escuchamos. ¿Y qué grave error es eso? ¿Qué grave error es eso? Pero Santiago tiene dos doctrinas grandes que desarrolla. La primera, la doctrina de las obras, donde él aclara y deja por sentado y establecido que la salvación está determinada solo por la fe y que se demuestra en la fidelidad para obedecer la voluntad de Dios. Y la segunda doctrina que él toca ampliamente es la conducta cristiana. Y aquí es donde tenemos nosotros que empezar a generar una reflexión. Si usted como creyente, escúcheme, necesita una orientación de qué hacer, cómo comportarse, qué actitud tener, usted quiere agradarle a Dios, usted quiere sinceramente obedecer al Señor, necesita correr a buscar los tesoros de sabiduría en el libro de Santiago. Porque la segunda gran doctrina que se toca en Santiago es relacionada con la conducta cristiana.
Santiago nos muestra de una manera práctica cómo vivir con sabiduría mediante la continua obediencia a la palabra de Dios, sin concesiones, sin concesiones. Entonces en Santiago encontramos estas dos grandes doctrinas, estas dos grandes temáticas. La primera, que la salvación está determinada solo por la fe y que esa fe se demuestra en la fidelidad para obedecer a Dios. Lo contrario es falso, es apariencia de piedad, es una obediencia falsa. El segundo gran tema es la conducta cristiana y nos muestra de una manera muy práctica cómo vivir con sabiduría mediante la continua obediencia a la palabra de Dios, sin concesiones de nada. El problema es que muchos creyentes hoy tienen concesiones, se dan pequeñas licencias, se permiten pequeños desórdenes. No, amados, no es así y no debe ser así entre los hijos de Dios, por lo menos entre los verdaderos hijos de Dios. Porque la manera en que somos conocidos por Dios es con una obediencia absoluta y total a su palabra. Yo quiero pedirle en esta noche a usted, en esta oportunidad, que no se engañe. Si hay algo muy peligroso moviéndose hoy en las iglesias y entre el corazón de los creyentes es el autoengaño. No se engañe. No crea que obedeciendo a medias, en unas cosas sí y en otras no, usted está siendo conocido por Dios. La Biblia es clara. Las personas que así actúan no van a ser y no son conocidas por el Señor. Van a ser rechazados por Dios. En el desarrollo de estas dos grandes temáticas aquí en el libro de Santiago, nos muestra el carácter de Dios y para eso nos enseña 5 rasgos fundamentales del carácter de Dios. El primero, que Dios es accesible, eso está en el capítulo 4, versículo 8. Dios es accesible. ¿Usted puede meditar un momento en eso? A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, caídas, tropiezos, fallas, etcétera, Dios es accesible. Él es accesible. Podemos acceder a Él porque su fidelidad es magnánima, maravillosa, superlativa. Está por encima de absolutamente todo. La fidelidad de Dios no está condicionada al comportamiento del ser humano. Si así fuera, hacía rato usted y yo estábamos destruidos. Y ahí en Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sencillo, práctico, puntual, conciso. Ese es el libro de Santiago. Esta es una maravillosa característica, pastor. He pecado, la he embarrado, me he caído una vez, 2 veces, 10,000 veces, no sé qué hacer, estoy confundido. Muy sencillo, vaya a Santiago capítulo 4 y el Señor le dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ya? Sencillo. Falló, cayó, se equivocó, tropezó, trastabilló, se apavoneó contra el suelo, se golpeó, levántese, acérquese a Dios, es lo que Dios dice, es lo que Dios manda, deje de darse palo, deje de lacerarse, deje de culparse, punto, así, sencillo, acercaos a Dios. Ahora, usted tiene un problema con el doble ánimo, usted es una persona débil. ¿Por qué? Porque usted reconoce, dice, sí, yo tiendo a la depresión, yo tiendo al pesimismo, tiendo a la amargura, tiendo al negativismo.
Un día quiero hacer, otro día no quiero hacer y lucho con eso, pastor. Bueno, el Señor dice muy puntual, los de doble ánimo purifiquen, limpien sus corazones. Así, sencillo. ¿Lo puede ver? Purifiquen. Lávense las manos, un símbolo de conducta externa, mientras que esta frase hace referencia a esos pensamientos, motivos, deseos internos del corazón. Lo que usted necesita para dejar ese doble ánimo es purificar el corazón. Sencillo. Santiago da unas pautas muy prácticas. El segundo rasgo de carácter que Santiago resalta del Señor, el primero es que es accesible, el segundo es que es inmutable. Gloria a Dios por eso, porque en Dios no hay sombra de variación. Seguramente a usted le ha pasado que cuando usted está tratando con alguien, esa persona un día dice sí, un día dice no, y usted dice, pero ¿cómo así? Esta mañana me dijo que sí, ahora me dice que no, ¿usted quién la entiende? Eso le pasa a los seres humanos, pero en Dios no hay sombra de variación. Él es punto. Así de sencillo. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo es esto. Debemos dar honra y gloria al Señor, alabanza y honor a Él por esto. Porque desde el punto de vista humano, los cuerpos, las personas, todo se mueve, todo cambia. Hoy es una cosa, mañana es otra. Tenemos en la mañana sol y al rato, al momento menos esperado, lluvia. Eso se manifiesta en toda la naturaleza, en toda la creación. Se manifiesta en nosotros. No debe ser así, ¿no? Pero se manifiesta. Sin embargo, en él no. El tercer rasgo de carácter que Santiago resalta es que él es luz. Ahí mismo, en ese versículo, Padre de las luces. Padre de las luces. Esta expresión Padre de las luces es una expresión antigua para decir que Dios es el creador de absolutamente todo, incluido el sol, la luna, las estrellas. Es el Padre de las luces. Dios es luz. Por esencia, Él es luz. El cuarto eh, rasgo de característica que Santiago nos muestra del Señor es que Él es un Dios que cumple sus promesas. Ah, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, saber que el Dios en el que usted y yo creemos es accesible a pesar de mí. Es inmutable, no cambia. Es luz. Trae claridad a mi vida en medio de la más oscura confusión. Que cumple sus promesas. Ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor promete, Él cumple. Mis amados hermanos, en capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Diga a eso, amén. Usted y yo ya somos ricos en el reino de los cielos.
Y en quinto lugar, nos dice la bendita palabra de Dios que Él es uno. Dios es uno. Capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dios es uno. Ahora, Santiago hace referencia a Cristo aquí directa 2 veces en este libro. Sin embargo, esta epístola abunda en referencias a las enseñanzas de Cristo Jesús. Y la aplicación que Santiago hace de la verdad a la vida de sus lectores brinda a cada uno de los creyentes un entendimiento más claro de la sabiduría de Cristo. Mis amados hermanos, cuando Santiago habla de la conducta cristiana, está hablando de que el Espíritu Santo está manifestando su voluntad y su deseo de que cada uno de nosotros, usted y yo, manifestemos las cualidades de una fe viva. Esa fe que manifiesta más que un mero conocimiento y más que simplemente asentir la cabeza estando de acuerdo. No. Habla de obras, habla de acción, habla de acción. Por eso es que Santiago hace un contraste fuerte entre una fe viva y una fe muerta o vacía. Ahora, nos habla del sufrimiento y de la perseverancia que debemos tener en el sufrimiento. Nos habla de la culpabilidad que viene en la tentación. Nos habla de la respuesta que debemos tener cuando la palabra, el Señor nos prueba. Nos habla del amor imparcial. Nos habla de las obras justas. Nos habla del manejo de la lengua. Nos habla de una sabiduría, pero que tiene que estar acompañada de humildad. Nos habla de la prueba que viene con los deseos y la satisfacción mundanos. Nos habla de la dependencia a Dios. Nos habla de la paciencia que soporta. Nos habla de la oración. Nos habla de la fe verdadera. Mis amados hermanos, el libro de Santiago es un libro maravilloso. Y es un libro maravilloso precisamente por lo práctico que es. ¿Cómo Santiago podía esperar que los creyentes tuviéramos por sumo gozo al enfrentar dificultades o tribulaciones? Porque él dice, tener por sumo gozo. Usted que pasa pruebas, que está cansado, que se siente agotado, que se siente con ganas de tirar la toalla, se le olvida que Dios sabe recogerla y volvérsela a poner en el hombro. No perdamos de vista ese pequeño detalle. El término griego, cuando dice tener por sumo gozo, esa palabra tener, ese término griego, se puede traducir como considerar, evaluar. La respuesta humana, natural, frente a las dificultades y los problemas, casi nunca es de gozo. Por eso el creyente debe comprometerse de una manera consciente a enfrentar las pruebas con gozo. Hace un rato tuve la oportunidad de hablar con un hombre y yo lo escuchaba atentamente y muy concentrado porque en lo que ese hombre me habló
sin conocer de Dios, el Señor me ministró. Me estaba contando que su negocio, o por diversas razones, tiene que entregarle el local donde está. Y me decía, ya no voy a estar más acá, voy a estar en otro lado y de eso vamos a sacar ventaja. Y yo sé que va a ser para mejor. Él me decía que el cambio no era fácil, pero esa actitud que estaba asumiendo es la actitud que muchos de nosotros deberíamos asumir frente a las pruebas. Tener por sumo gozo. Pastor, estoy desesperado, no sé qué hacer. Las pruebas me agobian, siento que no aguanto más, como que el aire me falta, como cuando me hunden en el agua y no puedo respirar. Desesperado me siento. Vaya al libro de Santiago y estudie lo que dice de cómo afrontar las pruebas. ¿Ve? Entonces, este libro es práctico, maravillosamente práctico. Y como la naturaleza, lo normal del ser humano es frente a las pruebas y las dificultades, desanimarnos, cargarnos. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, tened por sumo gozo. Consideren, evalúen que las dificultades que ustedes están pasando, tienen un propósito de Dios. Todo ayuda para bien, iglesia. La palabra pruebas proviene de la raíz griega problema, o de algo que rompe el patrón de paz, de comodidad, alegría, felicidad en la vida de una persona. La forma de leer exactamente esta palabra pruebas es poner a prueba a algo o a alguien. A algo o a alguien. Dios permite problemas. Dios permite pruebas con el objetivo de hacernos crecer. ¿En qué? En la fuerza, en la paciencia y en purificar la fe para que sea cada día más pura, más bíblica. Entonces, cada problema que vivimos se convierte en una prueba de fe que tiene por objetivo fortalecer. Sencillo. Si el creyente no pasa la prueba, es porque está respondiendo de manera incorrecta a la prueba. La prueba se convierte entonces en tentación o en una invitación a hacer lo malo. Pero la decisión de regocijarse en medio de las pruebas evita mayores problemas más adelante. Cuando Santiago escribe, por ejemplo, sobre la perfecta ley, la de la libertad, está hablando de algo maravilloso. La palabra de Dios es inerrante, ha sido revelada, es suficiente y es completa en Dios. La presencia de la gracia de Dios en nuestras vidas no significa ausencia de ley o ausencia de un código moral de conducta, como muchos están mal entendiendo. Estamos bajo la gracia, entonces hagan lo que se le dé la gana. No, no es así. Todo lo contrario, la presencia de la gracia no es ausencia de ley o de un código moral de conducta. La presencia de la gracia es una responsabilidad de responder con amor, con autonomía, deleitándose a sí mismo en obedecer a los mandamientos del Señor. Y nos deja claro Santiago que la libertad no es libertinaje. Aquello en lo que usted está haciendo su voluntad, y usted sabe que no lo está haciendo bien, y no lo está haciendo de acuerdo a la palabra, va a tener que ser corregido tarde o temprano por el Señor, pero va a ser corregido. Hoy hablaba con una mujer que vive en la ciudad de Medellín y ella me decía
reconocía, después de una charla, que parte de los problemas que ella está viviendo hoy son el fruto de haber tomado a Dios en juego, porque muchos ven a Dios no como Dios, sino como la alternativa para sentirme bien y calmar mis noches de tristeza, mis momentos de soledad. Es como esa aromática que usted se toma para dormir mejor, para tener energía, pero no siempre la está tomando, no siempre la necesita, pues Dios no es una aromática que nos tomamos para sentirnos mejor y para que nos dé fuerzas. No es un cargador de pilas o de batería de celular que lo tomamos cuando necesitamos recargar esa pila que se está descargando. Y ella me decía, parte de los problemas que estoy viviendo son por eso. Una muchacha joven, bonita, con todo un futuro por delante, que anda frustrada porque está embarazada. Y bueno, el hombre por el que desplazó a Dios de su vida y de su corazón, que fue la trampa que el enemigo le puso, no está por ahí. Acuérdese que hay mucho mago. Saben desaparecer con mucha facilidad. Entonces, Santiago es un libro maravilloso para que nosotros encontremos esa sabiduría práctica, esa sabiduría que nos lleva rápidamente, si usted está en medio de pruebas y dificultades y ya no sabe qué más hacer, qué actitud tener, cómo afrontar, lea el libro de Santiago y busque, investigue qué dice Santiago sobre las pruebas. Eso es lo interesante de este libro maravilloso. Entonces, nos contrasta la libertad con el libertinaje. Tenemos libertad en Cristo, la perfecta ley, la de la libertad. Tenemos libertad, pero no es libertinaje. La ley de la libertad nos liberó del pecado. Nos liberó de una manera contundente y para siempre. Por eso dice la palabra en el capítulo 2, versículo 12, así hablad y así haced. Miren lo práctico que es. Hablen así y hagan así. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. ¿Vamos a ser juzgados por esa ley? Sí, vamos a ser juzgados por la palabra. La ley de la libertad es la palabra. Entonces, cuando fuimos liberados del pecado y de la esclavitud del pecado, literalmente se nos ha mostrado a un Dios de gracia y Él nos aleja del pecado cuando le obedecemos. Cuando el Espíritu Santo aplica los principios de las Escrituras a los corazones de los creyentes, a usted y a mí, somos librados de la esclavitud del pecado y tenemos la capacidad y la fuerza para vivir en verdadera libertad. Hoy escuchando a esta muchacha me daba dolor, tristeza, escucharle decir, he pensado en matarme, he pensado en quitarme la vida. Está desesperada. Y es normal. Sus acciones le han llevado a un desespero. Esa autosuficiencia con la que vivimos, esa intermitencia con la que muchas veces nos comportamos con el Señor, lo único que logran es, tarde o temprano, meternos en problemas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos entender que si necesitamos ser prácticos, saber qué hacer en las pruebas, conocer más a Dios, profundizar en Él, qué hacer en medio de las pruebas, las tentaciones, etcétera, necesitamos meternos con este libro precioso, con este libro maravilloso.
El Señor le ayude a usted y me ayude a mí a ser prácticos. Como lo dice Santiago, a ser hacedores y no tan solamente oidores. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes. Necesitamos de tu ayuda, de tu sabiduría. Yo te pido en esta noche por todos los que están pasando pruebas duras, difíciles. Las pruebas agotan, las pruebas cansan, a veces nos sentimos desmayar, pero no se trata de hacer lo que sentimos, se trata de hacer lo que tú mandas. Y en medio de las pruebas, Señor, tú nos dices qué hacer. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a afrontar bíblicamente, ayúdanos a tener una conducta bíblica en todas las áreas de nuestras vidas. Yo te pido por cada familia en esta hora y te pedimos, Señor, en esta noche, que nos des sabiduría, una sabiduría práctica, sencilla, práctica, que llevemos la palabra, la vivamos allá en la cotidianidad, ahora cuando apaguemos, ahora cuando nos acostemos, mañana cuando nos levantemos, cuando salgamos de nuestro cuarto, en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos, Jesús, en todo momento, a toda hora. El mundo siempre está seduciendo, no se cansa de seducir con muchas cosas, que de manera práctica podamos decir no a lo que hay que decirle no y sí a lo que hay que decirle sí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.